Bienvenidas y bienvenidos a Sobre Ciencia, aquí en TV Ciudad, nuestro encuentro semanal con la investigación y el conocimiento, sobre todo el que tiene que ver con nuestro país, aunque hoy tenemos una mirada bastante internacional. ¿Por qué? Porque en nuestra edición de hoy de Sobre Ciencia vamos a contarles todo sobre los premios Nobel que ya se han entregado, los premios Nobel científicos, ¿no? Estamos hablando de medicina, estamos hablando de física, estamos hablando de química. Vamos a tratar de comprender entre todos cuál es el mérito y qué nos enseñan estas investigaciones que recibieron el máximo premio global en estas disciplinas. Pero además vamos a conversar hoy sobre... Miren qué interesante, un bichito que en general lo consideramos muy molesto y sin embargo tiene un gran aporte para las neurociencias. Estamos hablando de la mosca de la fruta y cómo sirve para muchas investigaciones científicas, pero hoy vamos a vincularla con las neurociencias y vamos a volver a conversar hoy sobre las aves que habitan nuestras ciudades y vamos a recurrir una vez más a Jorge Luis Cravino para que nos hable de la calandria. Algunos de los contenidos que tendremos hoy en Sobre Ciencia, pero que, como siempre, abrimos el programa contándoles lo más destacado de la información científica de estos últimos días. Bardo Científico cumple 10 años y lo celebra con un estreno especial. Nostrum Bardo, una obra entre científicos. El colectivo, integrado por investigadores, docentes y divulgadores de ciencia, presenta por primera vez una pieza teatral en formato vodevil, escrita de manera colaborativa por sus integrantes. El espectáculo combina monólogos, escenas teatrales, cuentos y recursos del stand-up para acercar el conocimiento científico de manera fresca y entretenida. A lo largo de la obra, la construcción de una cooperativa de viviendas para científicos se convierte en la excusa perfecta para hablar de ciencia, filosofía y sociedad, siempre con humor y picardía. Las funciones son domingo 26 y jueves 30 de octubre en el Movie Montevideo. Ciencia aplicada al crecimiento sostenible será la consigna central de Ingeniería de Muestra 2025. El evento de divulgación científica y tecnológica se va a realizar este viernes 10 y sábado 11 de octubre en Facultad de Ingeniería en el Parque Rodó de Montevideo. Se podrá visitar de 17 a 20 horas. Se presentarán emprendimientos apoyados por la Fundación Ricaldoni y, como es habitual, stands interactivos, visitas a laboratorios de facultad, charlas, concursos, espectáculos y actividades para todas las edades. El próximo lunes 13 de octubre a las 6 de la tarde, en el Salón de Actos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, se va a llevar a cabo la jornada sobre pavimentos de hormigón permeable. El grupo de hormigón estructural del Instituto de Estructura y Transporte de la Facultad de Ingeniería invita a la jornada Pavimentos de hormigón permeable, bases, aplicaciones y perspectivas, donde se van a presentar avances y también su rol frente al nuevo decreto que promueve el drenaje sostenible en obras y espacios públicos. La actividad es presencial, de entrada libre y con inscripción previa. Más información en la página web que vemos en pantalla. Es como el Mundial de Fútbol, pero por suerte es todos los años, no hay que esperar 4 años y es bastante más específico. Pero esperamos siempre con mucha ansiedad este momento del mes de octubre en el cual se anuncian los premios Nobel, sobre todo, en el caso nuestro, los primeros 3, los que tienen que ver más con la ciencia. No es que los otros no sean importantes, pero estos 3 primeros siempre, medicina, química y física, son como nuestros favoritos, ¿no? Daniela, ¿cómo andás? Bienvenida. Buenas noches. Sí, es como nuestra semana nerd, ¿no? Claro, exacto. Total, sí. ¿no? Una Y después espera... tratar de entenderlo, ¿no? No, claro, qué fascinación tenés por el lunes, martes, miércoles. Sí. Bueno, es mi semana. Sí. Y hoy lo vamos a contar un poco, vamos a contar de qué se trata esto de la Semana del Nobel, ¿no? Porque esta semana literalmente se entregan todos los premios. Como vemos en esta primera placa, si es lunes, es medicina, ¿no? Si es martes, es física. Si es miércoles, química, después viene, ahí ya están los científicos, y después, por supuesto, siguen el de literatura, el de la paz, y la semana que viene cierra un outsider un poco de esta semana,
el de economía, que se entrega también todos los años. El lunes siguiente. ¿Sabés que hubiera perdido una apuesta? Estaba convencido que era el de La Paz el que iba el lunes siguiente. No, es el de economía porque en realidad fue el último en agregarse en esta. Incluso se entrega, si yo no me equivoco, se entrega en otra ceremonia otro día. Pero bueno, esta es la semana en la que vemos a ver quiénes ganaron, ¿no? En esto de los candidatos que sabemos que puede haber o que uno quisiera que ganaran, ¿no? Y tenemos un ritual que es más nuestro, más de los que estamos en este oficio, que es el de buscar en las agendas a alguien desde Uruguay que nos pueda explicar, ¿no? Decir, bueno, o sea, en algún caso hay disciplinas que se desarrollan acá, en otros no. Bueno, hemos tenido algún año hasta con discípulos, ¿no? Gente que se formó, Totalmente. hizo algún... Sí. Sobre todo porque el hecho de recibir un Nobel supone que es algo que realmente ya se usa o que tiene impacto en muchos campos de la ciencia. Entonces, es como muy posible que haya gente en los diferentes países que esté trabajando con esto o que ese conocimiento haya abierto determinadas puertas. Esto que acabas de decir me parece que está bueno volver a destacarlo, porque no es que se esté premiando a lo más destacado del año pasado o de lo que va del 20, sino al revés. Son investigaciones que a lo largo del tiempo demostraron que fueron rupturistas y que se consolidaron como líneas a seguir, ¿no? Eso mismo. De hecho, muchas veces, con frecuencia, los premios se entregan por actividades, por investigaciones, incluso por artículos científicos publicados hace más de 2 o 3 décadas, como en este caso que varios de ellos son. Y una excepción fue, por ejemplo, hace un par de años el tema de las vacunas del ARN, claro, que parece una excepción en realidad, porque por supuesto tuvieron un impacto por el tema de la pandemia, pero las investigaciones empezaron justamente en la década del 80, por eso pudieron concretarse 30 años después. Claro, hay mucho, ya nos vamos a meter tema por tema, pero creo que los 3 premios de los que vamos a hablar hoy, ya hace tiempo que incluso tienen bastante aplicación práctica, ya están en nuestras vidas. Sí, algunos de ellos más que otros, pero en esta semana, como vos decís, hay un ritual. Hay un ritual que empieza, que lo vamos a contar un poquito más adelante, pero hay un ritual que empieza con determinados pasos y el mundo se entera, digamos, de algún modo, con una conferencia de prensa que sucede, que organiza la Academia de Suecia, de Ciencias de Suecia, que es la que entrega el Nobel, y que hay, bueno, literalmente una conferencia de prensa con algunos periodistas privilegiados que pueden estar en ese momento, que se enteran de primera mano quién ganó, ¿no? Esto es lo que vamos a ver en este pequeño video. Vamos a ver entonces cómo fue en particular el anuncio del de medicina. A ver. The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the 2025 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Mary Branco, Fred Ramsdell, and Shimon Sakaguchi for their discoveries concerning peripheral immune tolerance. Y desde que están las redes y todo lo demás, es un streaming además, ¿no? Es Exacto. cortito. En realidad no es que sea cortito, después hay toda una explicación bastante extensa. Exacto. Y los galardonados se enteran en ese momento también. No, los galardonados se enteraron antes, ¿sí? en esto del ritual, que vamos a ir un poquito más adelante, pero hay un ritual interesante para los galardonados que se los vamos a contar en un momentito. Pero bueno, este fue el anuncio. Acá se entera el mundo, acá los medios del mundo toman estos nombres y el comité científico de elección de cada uno de los premios hace un trabajo súper detallado de comunicación además, porque cuando se anuncian lo que ya hay es un comunicado de prensa, imágenes para la prensa, una explicación para público general, que obviamente a veces no es tan para público general, pero bueno. Pero o sea, hay todo un paquete de información que sirve para que los medios lo repliquen al instante. Y ahí nos enteramos, ¿no?, que los estadounidenses Mary Branco y Fred Ramsdell y el japonés, como vemos en la placa, y el japonés Shimon Sakaguchi ganaron este premio de medicina, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Y nos enteramos porque la frase es muy cortita, descubrimiento sobre tolerancia inmunitaria periférica, ¿no? Que bueno, que puede haber una cierta comprensión, pero el periférica capaz ahí nos desnortea un poco. ¿Qué es esto? De algún modo el protagonista del premio de medicina fue el sistema inmune, ¿no? Este trabajo en particular lo que ayuda a las personas, a los investigadores que trabajan con el sistema inmune, es a entender cómo el cuerpo, como nuestro sistema de defensas,
se controla a sí mismo para no atacar al propio organismo, ¿no? O sea, ¿cómo funciona? Vamos a repasar un poquito cómo funciona el sistema inmune. El sistema inmune es un conjunto de elementos, de actores, que lo que hacen es atacar a un agente extraño, un virus, una célula, una bacteria, o incluso alguna célula misma de nuestro organismo que funciona mal y que se reproduce con demasiada frecuencia, como por ejemplo cuando se forma un tumor, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, ¿qué hace el sistema inmune? Ataca a esas células y las elimina, o ataca a ese virus, a esa bacteria, y lo saca de circulación, digamos. Alerta a toda una serie de cuestiones. Pero ¿qué pasa si el cuerpo no hace, o sea, el sistema inmune no hace bien su trabajo y responde en exceso? Claro. ¿No? Porque como todo tiene que tener un equilibrio, y ataca a las propias células del organismo, ¿no? Esto requiere un control que se conocía, pero el Premio Nobel de Medicina agregó un elemento más que hizo posible un cambio de paradigma muy interesante. Vamos a explicar entonces A ver. qué pasó con este premio. Vamos a ver la placa que nos habla de las células T. ¿No? Las células T, que son una de las protagonistas del sistema inmune, ¿no? Son la parte del sistema inmune que produce la médula ósea, que viaja hasta un órgano que se llama timo, donde allí maduran esas células recién nacidas para que después puedan cumplir su función. ¿Ah? Las células T, ¿cómo hacen su función? En la superficie de las células tienen como una especie de antena, como una especie de cerradura, vamos a decirle, ¿no? Que encastra increíblemente con un tipo de agente externo. Okay. No sé si se acuerdan de la pandemia, que decían, bueno, la búsqueda de la vacuna era desarrollar una llave que calzara en la cerradura. Exactamente, que calzara exactamente en el de COVID, ¿no? Claro. En la cerradura, en la llave de COVID. Porque cada virus tiene una llave diferente. Entonces, cuando esa célula encuentra como a su par extraño, lo que hace es mandar una alerta para que el resto de los actores del sistema inmune lo combatan. ¿Ah? Así funciona y eso es lo que se sabía. Bien, o sea, es como si tuvieras un montón de piezas de un rompecabezas en un lado y las que calzan en otro. Y llegado el momento, la que se encuentra es la que funciona. Exactamente. Bien. Entonces, bueno, y funciona. Si funciona, lo encuentra, lo identifica y alerta, se puede combatir. Hasta ahí es lo que se sabía. Pero en la siguiente placa vamos a entrar entonces en lo que efectivamente el motivo del premio aportaron estos investigadores. Y acá entra otro protagonista que se llama timo, que es una glándula, ¿no? Que lo que durante muchos años los investigadores lo que creían era eso que expliqué hace un ratito, ¿no? Que las células T iban al timo, el timo hacía como una especie de prueba donde decía, a ver, si el timo tiene unas células muy particulares que tienen muchas llaves, pero a diferencia de tener llaves para un virus, tiene llaves para proteínas que se producen en el organismo. Entonces, aquellas células T que reaccionaban a esas células del organismo, las elimina, porque quiere decir que si van al resto o sea, al torrente sanguíneo, iban a combatir al propio cuerpo. Entonces hay como ese sorteo de las que funcionan y las que no funcionan. ¿Tá? Eso es lo que hacía el timo. Y después las que funcionaban seguían al organismo. Claro. Pero resulta que hay algunas células que no funcionan bien que seguían, que pasaban el timo. Y acá es donde viene Sakaguchi. Bien. ¿No? Es un poco largo, pero es para explicar entonces. Sakaguchi lo que hizo, lo que entendió es que fuera del timo hay un mecanismo de vigilancia extra que se llaman células T regulatorias, que lo que hacen es justamente esas células que se filtraron, las atenúa, ¿no? Cuando empiezan a generar alguna reacción hacia el propio cuerpo, vienen estas células T regulatorias y las controlan. Y después vinieron los otros dos investigadores, porque en este caso se dieron a 3 investigadores, porque en la ciencia no es solo un descubrimiento. Claro. Muchas veces es un conocimiento acumulado que termina en una aplicación. Y eso fue lo que pasó. Los otros 2 investigadores lo que encontraron fue un gen particular que se llama gen FOXP3, que estaba involucrado en una enfermedad rara. Entonces Sakaguchi dijo, bueno, si uno las células T regulatorias con este gen, me doy cuenta que realmente existe un sistema de regulación
que hace que justamente, más allá del timo, haya este control periférico de la inmunidad. Eso abrió todo una posibilidad de la inmunología, porque lo que pasó es que uno puede modular esas células T regulatorias, ¿no? Y puede hacer que ataquen, por ejemplo, a las células tumorales o que ante una enfermedad autoinmune, que es justamente la que se genera cuando el cuerpo se ataca a sí mismo, puedan atenuarla. Ese es el gran descubrimiento entonces que llevó a un montón de terapias que hoy ayudan a la salud de la población. Y un poco lo que decíamos al arranque, ¿no? Hay un largo camino entre el hecho científico original, en este caso el de Sakaguchi, lo que fue después la ampliación de Brunkow y Rasdel, y lo que es hoy una línea de investigación en un montón de lugares del mundo y, por supuesto, Uruguay. Exacto. Sí. Hasta aquí, que nos llevó un ratito, el Nobel de Medicina. Pero bien, está clarito, se entendió clarito. Bárbaro. Pero si es martes, es de física. Bien. Y ahí no se va a enterar, no se va a entender tan clarito. No, el de física siempre es mi dolor de cabeza. Este año fue para también 3 investigadores, el británico, vamos a verlo en la placa, el británico John Clark, el francés Michael Deboret y el estadounidense John Martinis. ¿Por qué? Vamos a traducir por qué ganaron el Nobel. Y de algún modo podemos explicar qué es, porque desde la ciencia básica, o sea, la ciencia que solamente busca entender una física teórica, fenómeno, claro, conectaron la física cuántica, y acá se empieza a complicar, con las aplicaciones tecnológicas reales. Básicamente eso lo podemos entender todos. Ahora bien, el Nobel no dijo eso. El Nobel dijo que era el premio por el descubrimiento de la tunelización mecánica cuántica macroscópica y la cuantificación de energía de un circuito eléctrico. Es cierto. Te pido que lo digas de memoria. Sí, no, me quedó lo de tunelización porque porque es una palabra que uno llama la atención y es fácil, pero en realidad... Por supuesto. Lo entendí mucho mejor cuando empecé a ver algún que otro ejemplo que creo que se debe aplicar poco, pero por lo menos exactamente. ayuda. Entonces, ¿qué pasa con esto? Por supuesto, la gente, el Comité del Nobel entiende que esto es muy difícil de explicárselo a la población general. Entonces, los periodistas que están en estas conferencias generalmente tratan de hacer estas preguntas donde explícame esto en 30 segundos. Claro, imagínate el desafío. Pero eso fue lo que hizo una periodista y vamos a ver lo que contestó uno de los integrantes del Comité del Nobel de Física en este video. If you would explain this prize in 30 seconds, what would you say? I would say that this really brings quantum physics from the subatomic world onto this chip. So I think that's it. Nada, pero por lo menos Pero lo consiguió, entendiste, claro. Si la claro. vida fuera tan fácil de explicar así, ¿no? Pero bueno, él lo que dijo fue entonces de pasar de la física cuántica, del mundo subatómico, o sea, que quiere decir de los átomos que forman las moléculas, las cuestiones que nos rodean, la materia que nos rodea, hasta ese chip que él tenía en la mano y que obviamente el chip ya sabemos cuál es el impacto en la Y ahí para ir en el mismo sentido que vas vos, por si cuesta entenderlo, hablamos, los fenómenos cuánticos de la física cuántica siempre se dan a nivel subatómico, ¿no? Eso es lo que vamos a explicar en esta bien, placa. Entonces, me ahorro explicarlo mal y vamos a verlo explicado. No, explicamos juntos porque seguramente vamos a explicar mejor. Pero en esta placa lo que vamos a ver es como un pequeño resumencito, 3 frases, pero justamente esto. Lo que ellos lograron fue, allá en los años 80, que eso es lo que decíamos, son investigaciones que llevan mucho tiempo, hasta incluso la consolidación de esta tecnología, por ejemplo. Estos científicos estudiaron esos fenómenos que tú decís, cuánticos, que son fenómenos extraños que suceden a nivel atómico, por ejemplo. Extraños porque chocan contra nuestro sentido común. El sentido común de nuestra visual. Claro. O sea, nosotros no podemos cruzar una pared sin chocarnos. Bueno, las partículas a nivel subatómico sí pueden. Eso es un fenómeno cuántico extraño, digamos, de algún modo. Entonces, estudiaron esos fenómenos, pero en circuitos tamaño real, tamaño natural o tamaño que nosotros podemos ver. Y ahí encontraron estos fenómenos, se enfocaron en particular en estos fenómenos de tunelización y cuantización de energía. Y demostraron que esos efectos que se veían a nivel atómico también, al contrario de lo que podíamos pensar, también ocurrían en tamaño real, El macro, digamos. en circuitos eléctricos. Ese conocimiento que es tan abstracto de algún modo y tan difícil de ver,
en realidad hizo posible, por eso él decía, el desarrollo del microchip, de las computadoras que conocemos hoy y de la próxima generación. Por eso te decía, todavía hay, este Nobel quizás va a tener más impacto quizás en un tiempo. Son estas próximas generaciones de computadoras cuánticas en las que está trabajando Google, IBM, ese tipo de empresas que, bueno, que prometen revolucionar. De hecho, 2 de los investigadores premiados, además de profesores de universidades, uno es Deboret, es jefe científico de Google Quantum AI, claro. Y Martínez dirigió el equipo de desarrollo de la computación cuántica de Google. Ok, ahí está clarito. No, y me quedé pensando que si nos cuesta a nosotros entender los fenómenos cuánticos, siempre me viene a la mente la frase de Einstein, quien entendía que había un error en los postulados cuánticos y para ejemplificarlo decía Dios no juega a los dados, ¿no? Sobre todo por el tema probabilístico de lo cuántico. Bueno, sí, Dios juega a los dados. Y acá hay un premio Nobel más que lo confirma. Eso mismo, eso mismo. Pero bueno, pasando la semana, ¿no? Si es miércoles, ahí está, es de química. Este fue el más fresquito de los que nos es de hoy mismo. Hoy se levantó una persona sabiendo que era premiado en Al Amanecer, que eso es lo que vamos a contar ahora un poquito. Fue para el japonés Susumu Kitagawa. Perdón, señor. El británico Richard Robson y el jordano Omar Yaghi, que ganaron el Premio Nobel de Química por el desarrollo de estructuras metal orgánicas. Acá también se nos complica un poco. Sí. Ahí va. Pero ¿de qué se trata? Se trata justamente de la ciencia de los materiales, ¿no? Es un premio que aborda la disciplina conocida así, ¿no? Y por los llamados materiales metalorgánicos o MOF, que es como una apócope que se conoce, que fueron justamente fabricados por estos investigadores y que como característica llamativa tienen la capacidad de almacenar enormes cantidades de sustancias, de materias en su interior, ¿no? Esto, por ejemplo, explicaban tratando de traducir en el Nobel, es como materiales que tienen habitaciones de un hotel donde la gente puede entrar y salir. La gente no sería gente, serían moléculas. Moléculas. Ahí está. También dijeron que era como el bolso, en realidad dijeron que era como el bolso de Hermione de Harry Potter, pero yo generacionalmente diría el bolso de Mary Poppins. Está muy bien, claro, está. Donde parece que es chiquito, pero entran un montón de cosas. Bueno, eso es un poco esta idea de estos materiales, ¿no? Cada uno aportó diferentes conocimientos que son capaz muy áridos de explicar, pero hoy estas moléculas sirven para, desde captar agua en el aire del desierto, hasta capturar dióxido de carbono de la atmósfera, almacenar gases tóxicos o quitar contaminantes de una sustancia. Imagínate entonces el impacto que tiene esto en los usos que puede tener en la sociedad. Sí, ¿no? Pero incluso hasta allá, en este caso sí, el propio nombre ya te está dando una pista, ¿no? Cuando habla de estructuras metalorgánicas se está hablando de materiales que hasta no hace mucho tiempo eran imposibles de conseguir. Sí, claro, de hecho son construcciones, claro. ¿no? Sí, son sí, materiales construidos. Claro. Ahí está. Pero bueno, más allá entonces de este impacto que pueden tener para nosotros todos estos resultados de los premios, por supuesto también es un impacto a nivel humano, a nivel personal para los investigadores. Sí. ¿No? Y acá es donde volvemos al ritual, ¿no? El ritual es bien interesante porque cada premio empieza igual, con una llamada telefónica a la hora en que Suecia determina y llaman a los ganadores. Sin importar si del otro lado del océano, por ejemplo, si te toca, es de día, de noche. Apagado, no importa. De hecho, hay nobeles que se enteraron tarde porque tenían el teléfono apagado porque estaban durmiendo. Claro. Pero imagínate el susto igual si te suena el teléfono de noche. Llaman a mí de la academia, yo apago el teléfono. Ahí está, llamen a partir de tal hora. Bueno, eso es lo que pasó en estos premios, ¿no? Al amanecer llaman a los ganadores y les anuncian. Obviamente, imagínate, ladridos de perros se han escuchado en esas llamadas y todo. Y la segunda llamada, que también es un ritual, la hace un integrante del Comité del Nobel que se llama Adam Smith, que es el que hace la primera entrevista al ganador del Nobel. Esa entrevista se graba, es un audio y también se conoce. Y en este caso particular nos interesó mostrar un pedacito del audio de la entrevista que Smith tuvo con Yaghi, uno de los investigadores del Premio Nobel de Química, que bien vale la pena escucharlo.
you're known as the father of the field of metal organic frameworks. Yes. Yes. You're, I think, perhaps the first Nobel laureate to be born in Jordan. I don't know. That's very possible. That's very possible. That may very well be. Yes. What a journey you have been on with your chemistry and your life. Amazing. It has. It has. I mean, you know, I grew up in a very humble home, and you know, we were dozen of us in one small room, sharing it with the cattle that we used to raise. So yes, and you know, I was born to in a family of refugees, and my parents barely could read or write. I think my father finished 6th grade, and my mother couldn't read and write. So it's quite a journey, and it's science allows you to do it. I mean, science is the greatest equalizing force in the world. De esa última frase uno podría alimentar tertulias y Tal tertulias. cual. La ¿no? música es bien, bien adecuada, ¿no? Sí. Esa música como inspiradora. La epopeya. Exactamente, ¿no? Porque como dice él, ¿no? Su familia apenas sabía leer y escribir, él nació en un hogar que compartía con animales, o Sí, sea, de imagínense. refugiados, además. Totalmente, imagínense llegar a después un premio Nobel, ¿no? Pero bueno, quedan algunos más que no tienen que ver con ciencia, o sea que para nosotros son menos importantes. Y vamos a terminar con unos numeritos del Nobel. Dale. ¿Ah? A ver, ¿qué tenés? Bueno, para recordar que en esta placa, que bueno, los premios Nobel se entregan, por supuesto, por Alfred Nobel desde 1901, ¿no? Cada año se entregan 11 millones de coronas, que es más o menos 1 millón de euros, y se divide según lo que indica el Nobel. O sea, no es que si son 3 se dividen tercios, ¿no? sino que a veces puede ser medio para uno y un cuarto para los demás. Eso lo determina el Nobel según lo que considera que es el aporte. Exacto. Se han otorgado 628 premios a 1.015 personas. 49 ocasiones en este tiempo no se entregaron por motivos de guerras o crisis. Y acá un número un poquito más triste, que es que solo 67 mujeres ganaron el Nobel en la historia del... ¿Cuánto dijiste? ¿De 1.100? Sí. Perdón, estos son de química en general, ¿no? Entonces, porque estábamos hablando justo de él. Entonces, bueno, como vemos, las mujeres tienen ese rezago, pero las mujeres están en el entorno de 300, un poquito menos. Igual es un montón de enorme. No, y estaba mirando, de estos 9 que anunciamos hoy, solamente una mujer, ¿no? Exactamente. Sí, y después uno podría decir, bueno, de eso de gran ecualizador que hablaba Yagi, las nacionalidades acá tienen también un claro predominio del norte ni hablar, y de Estados Unidos. Incluso hay personas que, por ejemplo, figuran como estadounidenses porque trabajan o tienen nacionalidad de Estados Unidos, como el jordano, por ejemplo, pero en realidad son jordanos que tuvieron que irse allí, ¿no? Antes de terminar, dale. esto no tiene nada que ver con los Nobel, pero si no, nosotros tenemos personas que generalmente se acercan a nosotros, nos cuentan sobre ciencia, y quiero mandar un saludo, que me lo pidió especialmente, a Laura Díaz y sus sobrinos que nos miran todas las semanas y se enteran de la ciencia en Uruguay. Muy bien, le dedicamos los Nobel. Ahí está. ¿Qué más? Gracias, Dani. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Pausa y ya volvemos en Sobre Ciencia con la mosca de la fruta. Seguimos haciendo Sobre Ciencia aquí en TV Ciudad, y antes de presentar a Alexandra Perroni que nos hable de su bicho Nobel, porque también estamos hablando de un insecto que fue protagonista de un montón de investigaciones de premios Nobel, un apunte que me hacía Daniel y me pedía que lo aclaráramos. Cuando ella daba el número de 67 mujeres ganadoras de premios Nobel, está hablando de toda la historia hasta el día de hoy de los premios. La única duda que me queda es si con la ganadora del premio, de la terna del Premio Nobel de Medicina
es la 68 o la 67, pero la cifra es ridículamente chica y es un ejemplo más de tantos de lo que son los problemas de inequidad de género y sobre todo en el ámbito de los reconocimientos y aún más reconocimientos científicos. Pero este bichín que traes, Alexandra, ay, bienvenida, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Gustavo? Fue protagonista y fue un informe que hizo Daniela también hace un tiempo de unos ya cuantos. estuvimos hablando de esta mosca de la fruta, que es como se conoce a nivel popular, la Drosophila melanogaster a nivel científico. Fue un modelo de investigación que sí tuvo varios premios Nobel. Y nosotros hicimos un informe sobre ciencia hace creo que 2 o 3 años. Pero hoy vamos a hablar de esto en el marco de la importancia de este modelo de investigación en neurociencia, en la investigación en neurociencia. ¿Y esto por qué? Porque la Sociedad Uruguaya de Neurociencias cumplió 30 años de su creación y por esto publicaron un número especial en la revista Neuroscience que agrupa 15 artículos donde más se cuenta una parte muy importante de lo que es la investigación en neurociencia en Uruguay, ¿no? No solo la histórica, sino actual. Son 15 artículos, 53 autores. Acá sí hay paridad de género en lo que es en los autores de este número especial y que abarcan, bueno, diferentes investigaciones en diferentes modelos, ¿no? Nosotros, bueno, los peces eléctricos también hemos hablado. Te iba a decir, Alexandra, estaba pensando eso, ¿no? Cómo, por un montón de razones, los modelos animales son muy útiles en algún caso por su velocidad de reproducción. Debe ser, sin duda, ahora me aclararás vos si tiene que ver con la mosca de la fruta, pero pensaba en los peces anuales, por ejemplo, que también fue motivo de nota acá en Sobreciencia. Claro, ¿no? bueno, hemos transitado muchísimos informes respecto a la investigación en neurociencia en nuestro país, en lo que es su historia y la actualidad, que una cosa que nos destacaba mucho era la importancia de esta publicación, porque habla de autores que, bueno, la mayoría viven en Uruguay, pero también otros viven en otras partes de América y del mundo, lo que hace que esté, digamos, proyectada a lo que es la investigación en neurociencia mundial. Y para todo esto te digo el nombre de la revista. La revista se llama Temas Emergentes desde Sudamérica hacia la Neurociencia Global. O sea que este número especial tiene ese nombre que ya prácticamente lo dice todo, ¿no? Y bueno, esto que decías vos, la importancia de la ciencia básica, el estudio de la ciencia básica con modelos animales que nos ayudan a entender procesos que están en todas las especies y en la nuestra también, ¿no? Sí, ni hablar. Es bueno, que de ahí parten un montón de investigaciones que no se pueden hacer directamente en humanos, pero que nos han ayudado a comprender, entre otras cosas, bueno, vos estás hablando de neurociencia, del funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Sí, bueno, y en este caso vamos a entrevistar a Gonzalo Budelli, que nos va a contar justamente cuál es nos explica qué es un modelo de investigación a nivel científico, nos cuenta cuál es la riqueza de esta mosca de la fruta en la investigación en neurociencias y nos los contaba de esta manera. Para hacer ciencia básica, los investigadores, principalmente en biología, han usado una diversidad de organismos o animales de estudio, entre los que se encuentra Drosophila melanogaster, que ha sido de gran importancia para entender cómo, por ejemplo, nosotros heredamos nuestra información genética de nuestros padres o cómo se desarrolla una célula huevo a un organismo tan complejo como el humano. Estos organismos o animales de investigación, hay algunos a los cuales caracterizamos como modelos. Y son animales que se estudiaron muchísimo y la palabra modelo es como que es algo más sencillo que un humano, pero que conserva un montón de propiedades o mecanismos biológicos en el humano, ¿no? Entre estos modelos, los más conocidos quizás son la rata y el ratón de laboratorio, pero también encontramos otros invertebrados como ser Drosophila, que es de la que vamos a hablar hoy, que es un insecto, la mosca de la fruta, o para algunos un mejor término sería la mosca del vinagre, porque ellos van a fruta en estado de descomposición. Drosophila melanogaster es un gran modelo para el estudio de neurociencias por diversos motivos. Uno de ellos es que se conoce muchísimo acerca de este insecto, desde el genoma hasta el conectoma, que es tipo el mapa completo del cerebro
y todas sus conexiones. Entonces, si nos interesa estudiar una neurona en particular, nosotros ya sabemos con qué neuronas esta neurona se está conectando. Hay varios descubrimientos que se han hecho en la mosca que han sido de utilidad para entender cómo funcionan en otros animales y en humanos específicamente. Entre ellos, el estudio del desarrollo embrionario y el neurodesarrollo ha sido muy importante. Después, la sinapsis neuromotora ha sido súper estudiada en Drosophila y eso ha servido para entender cómo la sinapsis funciona en otros animales. De hecho, hace unos años el Premio Nobel de Medicina y Fisiología fue para unos investigadores que descubrieron el circuito molecular que regula el ritmo circadiano, que es cómo nosotros tenemos distintas actividades a las horas del día. Y ese sistema está muy conservado en todo el reino animal, incluyendo los humanos, entonces ha servido para entender cómo nosotros regulamos nuestra actividad y nuestro sueño, por ejemplo. Si bien puede ser contraintuitivo pensar que algo tan chiquito como una mosquita de la fruta pueda servir de objeto de estudio para entender algo tan complejo como el sistema nervioso humano, bueno, creo que quedó claro en esta nota. Entre tantas cosas que mencionó Gonzalo, ¿no? Que vamos a decir que él es profesor adjunto de la Unidad Académica de Biofísica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Y bueno, nos decía que en este artículo de esta revista especial de la Sociedad Uruguaya de Neurociencias, bueno, hacen una revisión, lo que es, bueno, el estudio de qué investigaciones se hicieron con Drosophila en neurociencias, que hay 2 laboratorios en la Facultad de Medicina que estudian con esta mosca. Uno es la de Gonzalo Budelli, que estudia la termorrecepción, esto de por qué buscamos lugares más cálidos cuando hace frío y viceversa. También la de Carmen Bolato, que estudia la parte que tiene que ver con dieta. Ella estudia alimentos altos en azúcar y vinculados con la neurodegeneración, ¿no? O sea, y también hay un laboratorio en el Clemente Estable que estudia la parte de enfermedades neurodegenerativas, que está a cargo de María José Ferreiro. O sea que es muchísima la investigación que hay con moscas de la fruta actualmente. Y bueno, nos cuenta Gonzalo en la segunda parte del informe por qué es tan fácil trabajar con este modelo, no solo por esto que él decía, de los conocimientos que permite saber, del mapa del cerebro de esta mosca, sino también porque hay muchísima información mundial que se comparte para esto, ¿no? Esto que hablábamos siempre de la acumulación del conocimiento de la ciencia y ese valor que tiene, ¿no? Y también le preguntamos, porque nos intrigó, cómo se trabaja con la mosca de la fruta en un laboratorio, nos lo cuenta. Nosotros mantenemos la mosca en el laboratorio, simplemente en una comida, los mantenemos en unos tubitos que tienen una comida que es básicamente polenta con una especie de gelatina que la hace como un poquito sólida y de ahí la mosca se alimenta y de hecho vive todo su ciclo de vida que va desde el huevo, larva, que es una máquina de comer, hasta que crece el tamaño adecuado y ahí sube, pone su pupa y hace la metamorfosis y sale la mosca adulto de vuelta y ahí la cambiamos a otro tubito. Entonces es muy fácil de mantener, se necesita un cuarto con aire acondicionado y un ciclo de luz más o menos normal y eso es suficiente. Y después las ventajas para hacer neurociencias es que tiene como comportamientos estereotipados o que repite y entonces nosotros podemos ver qué cosas afectan ese comportamiento. Hoy, por ejemplo, se está estudiando mucho, los laboratorios en Uruguay estudian neurodegeneración, que es un problema en el mundo súper importante por el envejecimiento de la sociedad, ¿no? Entonces, este sistema o esta mosca lo que te permite es expresar alguna mutación que en humanos se mostró que aumentaba la probabilidad de neurodegeneración y ver cómo funciona eso en la mosca. Entonces, que es un animal que vos podés, ¿no?, abrirlo y estudiarlo y tenés muchas herramientas que te permiten ver
qué está pasando en esa célula. Lo que siempre digo es, somos mucho más parecidos a esta mosca de lo que parece, ¿no? O sea, nosotros la vemos y vemos que es un animal tan distinto, pero sin embargo hemos aprendido cosas de nuestro propio desarrollo embrionario gracias a esta mosca. Y es tipo increíble como las cosas más importantes para la vida están conservadas en todos los organismos, ¿no? Pero a veces encontrar similitudes que parecen hasta como increíbles de concebir, que es, por ejemplo, hay un estudio que a mí me gusta mucho donde agarran machos vírgenes y los ponen con hembras vírgenes. Y esos machos se pueden aparear. Y después agarran otra población de machos que los ponen con hembras ya fecundadas. Entonces esos machos son rechazados por las hembras. Y después ponen esas dos poblaciones en una condición que pueden tomar o agua o alcohol. Y los machos rechazados consumen mucho más alcohol que los machos que pudieron fecundar a la hembra. Después de escuchar el cierre de la nota, estoy seguro que en sus hogares se escucharon frases parecidas a las que se escucharon acá en el estudio, en las cuales cubriremos con un piadoso manto de silencio. Y bueno, sí, pero bueno, ahora cuando vemos la mosca de la fruta alrededor de la naranja, del limón en nuestras casas, bueno, la podemos mirar con un poquito más de respeto, sí, y ¿no? si la vemos alrededor del whisky es porque fue rechazada. No sería una cosa así. Bueno, la frase de Gonzalo fue esa, somos más parecidos a esta mosca de lo que parece, y eso es lo que tiene la importancia de la ciencia básica y de la investigación científica. Buenísimo, Alexandra. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Nos vamos zumbando a la pausa y volvemos volando porque viene la calandria. Seguimos haciendo Sobre Ciencia aquí en TV Ciudad y vamos a volver a un ciclo que arrancamos hace poco, disfrutamos un montón y tiene que ver con estas explicaciones, cuentos, características que nos va dejando periódicamente Jorge Luis Cravino, vinculadas en este caso a las aves que viven en nuestros entornos urbanos, las que están en nuestras ciudades, las que se acostumbraron y en algún caso hasta se beneficiaron de la estructura, de todo lo que vamos haciendo los humanos para poder habitar. Hoy le toca el turno a la calandria, una ave que uno la relaciona mucho con el campo, la relaciona mucho con los espacios abiertos, pero que es muy común ver en la ciudad. Así que sin más palabras, Jorge Luis Cravino y la calandria aquí en Sobre Ciencia. El género de la calandria, el nombre científico es Mimus, Mimus saturnino. Mimus viene de imitar. Entonces ella es compositora y es intérprete. Yo hice un artículo hace años también que le llamaba así, la calandria compositora e intérprete. Tiene sus cosas propias y tiene cantos de otros. Depende de dónde haya nacido esa calandria y criado y los primeros sonidos que empezó a sentir, porque todos los pájaros tienen lo que se llama una etapa plástica del canto, en que ellos pueden asimilar ciertas cosas, siempre van a tener el canto fijo de la especie. Entonces las calandrias hacen cualquier sonido. Me pasó haciendo un proyecto sobre voces silvestres en el Uruguay, que yo ralentizaba los cantos de la calandria para ver cómo eran las notas, ¿no? Y hacer los sonogramas. Y me empezaron a aparecer sonidos de ambulancias, de bomberos, y digo, pero
estos sonidos no los inventó el hombre, el sonido de los bomberos, que es diferente al sonido de la ambulancia, los inventó la calandria, porque se los paso más lento y es perfecto el sonido de la sirena y de las alarmas de determinados autos. En la época de reproducción se puede parar en un arbolito. Ella no le gustan los árboles altos, sino los árboles bajos. Se para en las ramas más altas. Así como canta, salta y se deja caer. Es como empieza a cantar, se eleva, como que flota y cae. Una conducta muy característica que hacen los machos para marcar el lugar donde tienen su nido y su territorio. Entonces se la ve subir y caer, que en la ciudad la hace de repente en una antena, en un tanque de agua o en una cosa muy notoria y que se la ve de lejos. Como todas las aves, tiene sus variadas voces, tiene su canto y tiene sus reclamos y sus quejas. La calandria es muy quejosa. Tiene un chistido, un que se siente mucho. A veces su presencia se detecta por eso. Se queja de alguien que anda cerca del nido, de alguien que ande cerca del territorio, que haya un predador cerca. Y tiene a su vez el canto, con el canto se reconocen entre ellas, y son cantos que a veces tienen diferencias locales que se llaman dialectos. Todas las calandrias en la vuelta que se entrenaron a sentirse entre sí cantan de una manera, pero las de repente de Artigas tienen otro canto más diferente. A eso se les llama dialectos. Está muy estudiado en el cardenal amarillo, porque hay un fanatismo por el cardenal amarillo, pero no hay por la calandria, porque no es un ave de jaula, es un ave de naturaleza y de campo, ¿no? Sí, se adaptó muchísimo a las ciudades, pero no solo a las zonas arboladas, a las manzanas, a las manzanas con poco árbol. Anda en el cemento también. Le sirven mucho los setos, porque ella para instalar el nido necesita un sitio muy intrincado. En la naturaleza hace sus nidos en árboles bastante espinosos, en coronillas, en zonas muy cerradas. Y en la ciudad, que se hacen muchos setos en jardines y cierta vegetación cerrada, eso le ha servido bastante. Es una de las aves que más ataca a las rapaces. Pero rapaces que jamás podrían llegar a su nido. Jamás podrían llegar a su nido. No hay manera que entre un gavilán. Y estos gavilanes que han poblado la ciudad, uno de los enemigos que tienen los gavilanes para estar tranquilos cazando son las calandrias. Porque ellos se posan alto y y de repente llegan las calandrias a pegarles. Y les pegan, y les pegan, y les pegan. Es de bosques abiertos, bosques serranos abiertos, no es del bosque cerrado, sino que en las orillas del bosque con los claros. Porque ella se alimenta en el suelo, tiene un andar muy característico, carreritas y detenciones, y hurgar, bajar las dos alas, cuando se para, baja las dos alas como si se le hubieran caído las alas, y la cola media entreparadita, ¿no? Y de ahí busca. A ella no le gusta mezclarse con otras aves. Ella tiene su conducta de alimentación, entonces si de repente en un parque urbano tiran mucho y ahí se llegan los tordos, llegan las torcasas, llegan los gorriones, ella desde lejos, ¿no? Después que se va todo, pasa ella corriendo, pero ella no va por esas cosas. Ellas son de parejas, son individuos solitarios. Hay otra calandria que llega al Uruguay en invierno, que es una calandria que viene de la Patagonia, se llama, le dicen calandria de tres colas, también es un mimus, el género. Le dicen de tres colas porque la cola es blanca y negra, blanca de los costados,
que es muy parecida a esta, más chica, pero prácticamente desconocida por la gente. Fácil de advertir porque los colores son más acanelados y más marcados. La canela tiene un atuendo también poco vistoso. Y bueno, muy atrevida, entra en las casas si están abiertas o si hay alguna rendija para mandarse. Los individuos aprenden de los sitios donde crían, ¿no? Se podría hablar muchísimo de su canto. Con la calandria lo que hay que hacer es escuchar el canto. Hoy sumamos la calandria, ustedes ya saben, venimos haciendo este ciclo, todavía faltan unas cuantas aves, y lo lindo es poder ver con estos ojos, con un poquito más de conocimiento, estos pájaros que comparten nuestros espacios, que comparten nuestra ciudad y que, como bien decía Cravino, alguna vez hasta se nos meten en algún ambiente si nos agarran distraídos. Bueno, hasta acá sobre ciencia, cerramos nuestro programa de hoy y nos vemos aquí en TV Ciudad la semana que viene. Muchas gracias.